Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Hoy hablaré sobre el lenguaje oculto del agua. Descubriré las revelaciones de la química de equilibrio que transforman nuestra visión del medio ambiente. El agua suele percibirse como un recurso pasivo, un simple fluido que fluye y se adapta a su contenedor. Sin embargo, bajo su superficie aparentemente calma, el agua es un sistema dinámico de una complejidad asombrosa. Lejos de ser estática, es un escenario de negociaciones químicas incesantes, donde pequeños cambios en las condiciones del entorno dictan el destino de los contaminantes, la salud de los ecosistemas y la eficacia de nuestra infraestructura. Comprender la química de equilibrio no es solo una necesidad académica, es la herramienta fundamental para descifrar cómo interactúan los constituyentes en aguas naturales y residuales, permitiéndonos evaluar con precisión técnica cómo sanar nuestros recursos hídricos. En los textos fundamentales, el equilibrio se presenta como un destino alcanzado de forma inmediata. No obstante, en la realidad de un río o de una planta de tratamiento es un estado hacia el cual el sistema tiende, pero que no siempre habita. El equilibrio es, en esencia, una brújula que indica la dirección de la reacción, mas no un cronómetro que mide su velocidad. Mientras que las reacciones entre ácidos y bases solubles alcanzan el equilibrio en segundos, otros procesos son extremadamente pausados. Por ejemplo, la oxidación del hierro y el manganeso en aguas naturales puede tardar años o siglos en estabilizarse. En la microbiología ambiental se vuelve indispensable esto del equilibrio. Muchas reacciones lentas solo ocurren en escalas de tiempo humanas gracias a la catálisis bacteriana, donde los microorganismos capturan la energía liberada para su propio crecimiento. Debemos actuar con cautela profesional, mientras que la constante de disociación del agua es extremadamente precisa, 1.008 por 10 a la menos 14 a 20 grados centígrados, los valores para otras especies, como los sulfuros, pueden variar por varios órdenes de magnitud según la fuente, lo que exige un criterio de ingeniería riguroso. Los cálculos de equilibrio pueden indicar la dirección en la que las reacciones tenderían a proceder y el grado en que las reacciones llegarían si se alcanzara el equilibrio. Pueden indicar si ciertas transformaciones químicas son posibles. En soluciones ideales, asumimos que los iones se comportan según su concentración molar. Pero en aguas salinas o altamente cargadas, surge la fuerza iónica que la simbolizamos con μ, una propiedad general de la solución que mide las interacciones electrostáticas. Para un diseño de ingeniería preciso, debemos utilizar la actividad o concentración efectiva. Hablemos un poquito de lo que es restricción iónica. En entornos cargados, los iones divalentes como el magnesio 2+, o el calcio 2+, ven limitada su libertad de movimiento. Su actividad es significativamente menor que su concentración analítica. Y hablando de especies neutras y el famoso estado de referencia, podemos decir que un detalle sofisticado que suele ignorarse es el comportamiento de las especies no electrolíticas, como el oxígeno o el CO2 disueltos. En aguas muy salinas, el coeficiente de actividad gamma para estas especies suele ser mayor a 1. Esto significa que, termodinámicamente, a las moléculas neutras les resulta favorable abandonar el agua, un fenómeno crucial para entender la transferencia de gases en efluentes industriales. Hablemos ahora un poquito de diagramas logarítmicos y la variable maestra. Los diagramas de logaritmo en base 10 del pH son los mapas maestros de la química acuática.
Su poder reside en elevar el pH como la variable maestra. Al fijar este valor podemos resolver simultáneamente la concentración de todas las demás especies químicas presentes. Hablando entre sistemas abiertos versus sistemas cerrados. Esta es la distinción vital entre un lago y una tubería sellada. En un sistema cerrado, la concentración total de carbonatos permanece constante. Sin embargo, en un sistema abierto a la atmósfera, la especie ácido carbónico se mantiene constante debido a la ley de Henry y la presión parcial de CO2. Esto explica por qué la historia de nuestros recursos hídricos está siendo reescrita por el aumento de dióxido de carbono atmosférico, alterando el equilibrio global. Hablando del interruptor de solubilidad, estas gráficas revelan puntos críticos como el del zinc, que alcanza su solubilidad mínima a un pH de 9.4. Un ajuste milimétrico en la variable maestra puede decidir si un metal pesado permanece en solución, siendo letal para la vida, o se precipita como un sólido recuperable. Hablemos de el clipper, sí, la quelación. El fenómeno de la quelación, esta palabra viene del griego chele, que significa garra. Describe cómo ciertas moléculas rodean a un ion metálico en una estructura de anillo. En la literatura técnica también se conoce como el efecto Clipper, una analogía de una pinza que atrapa el metal y cambia radicalmente su comportamiento químico. Aquí tenemos dos puntos especiales: agentes de secuestro y la modulación de la toxicidad. Como agentes de secuestro podemos mencionar a la tan famosa sustancia el EDTA, el ácido etilendiamino tetracético, o las sustancias húmicas naturales actúan como estas garras químicas. Al formar un complejo soluble, impiden que el metal forme sales insolubles que se precipiten. Dentro de la modulación de la toxicidad, el secuestro mediante el clipper químico puede ser un arma de doble filo. Puede proteger la vida acuática al reducir la biodisponibilidad de un metal tóxico, o por el contrario, facilitar el transporte de los contaminantes, que de otro modo quedarían atrapados en los sedimentos. Si el pH mide la actividad de los protones, el PE mide la actividad de los electrones. Es el equivalente al voltaje del ecosistema y se mide mediante una escala relativa donde el electrodo estándar del hidrógeno se establece como el punto cero. Aquí hay dos puntos esenciales: hablar de zonas de vida y potencial redox, y los límites del escenario. En el primer punto, el PE define las fronteras de la vida. En zonas de PE alto, es decir, aeróbicas, el nitrógeno domina como nitrato. En zonas de PE bajo, es decir, las anaeróbicas, como los sedimentos de un pantano, el sistema favorece la reducción de sulfatos a ácido sulfídrico y la formación de metano. En el segundo punto, en los límites del escenario, el agua misma tiene límites de estabilidad. Si el PE es demasiado alto, el agua se oxida a oxígeno gaseoso, y si es demasiado bajo, se reduce a hidrógeno gaseoso. Entender estos límites es vital para predecir procesos como la corrosión o la liberación de gases de efecto invernadero. El PE indica la tendencia de una solución a aceptar o donar electrones. En sistemas naturales se define si el hierro se oxidará o manchará una instalación, o si un pantano producirá metano. La química de equilibrio no es un conjunto de reglas estáticas, sino la clave para entender cómo nuestras acciones alteran el balance del planeta, desde la lluvia ácida hasta la descarga de residuos industriales. La actividad humana está interviniendo en procesos termodinámicos milenarios. Integrar estas leyes en nuestra gestión ambiental es el único camino hacia una ingeniería de precisión capaz de mitigar crisis futuras. Ante un mundo con recursos hídricos bajo asedio, nos queda una pregunta provocadora. ¿Somos conscientes de cómo nuestras alteraciones a estos sutiles equilibrios químicos están transformando permanentemente el ciclo de vida en el agua?
Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso del software Audacity. Puedes escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo grande con todas y con todos. Nos escuchamos pronto.